Bien, muy buenos días tenga todos y cada uno de ustedes en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, pues, vamos a continuar el estudio que quedó a medias, diríamos, la semana pasada, ya que, gracias hermano, ya que por ser un poquito extensa la parte que tocaba estudiar, lo hicimos en dos partes para que no se haga muy cansada, ¿no? Y vamos a ubicarnos pues en Hechos, en el capítulo 9 que tenemos esta parte desde el 1 al 31 y vamos a empezar orando. Amado y bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, tu protección. Y Señor, pedimos que seas tú guiando este estudio, que seas tú, Señor, hablando a tus hijos y abriendo el entendimiento para comprender lo que tú quieres enseñar en esta mañana, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, por estos estudios que nos das cada semana. Bendice pues tu palabra y bendice a cada uno de los presentes. Te lo pedimos en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, habíamos estado viendo pues entonces este tema que a través de Cristo Dios convierte a sus enemigos en amigos, ¿no? Estuvimos hablando de Pablo, estuvimos hablando de la persecución, cómo Pablo pues entraba en las casas en Jerusalén y sacaba a arrastras, diríamos, a los creyentes para meterlos en la cárcel, ¿no? Y habíamos estado hablando pues de que la persona que tiene un encuentro con Cristo, pues es transformado, ¿no? En la primera parte que hemos visto. Y ahí habíamos visto, pues, cuando Pablo consigue esta carta de permiso para ir a apresar a los creyentes en Damasco, lo que sucede casi al entrar ya en la ciudad, ¿no? Estando muy cerca, esta luz resplandeciente que lo tiró al piso y escuchó una voz que le dijo, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y bueno, él creyendo que se trataba de un ángel enviado del Señor, les dice pues, eh, ¿quién eres, Señor? ¿No? Y Jesús le contesta también, ¿no? Yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Habíamos visto esto y vimos cómo quedó pues Pablo, que tuvo que ser llevado a Damasco, pero ya de la mano porque había quedado ciego, ¿no? Para allí recibir, digamos, recobrar la vista y también para recibir las órdenes del Señor. Y vamos a ver ahora pues esta segunda parte que vamos a tocar en esta mañana y vamos a ver pues de que Dios en su gracia usa a personas en su obra también. Y llama la atención esta parte, pues que cuando llama, diríamos, a Saulo y lo postra, diríamos, en sus pies también, lo tira a tierra, lo hace en forma personal y directa. Pero para su restauración y llenarlo del Espíritu, ¿qué hace él? Utiliza a una persona, utiliza a la persona de Ananías, ¿no? Ananías, que era un discípulo que residía, diríamos, en Damasco, ¿no? Residía en Damasco y era un hermano, inclusive MacArthur dice que era uno de los líderes de la iglesia de este lugar. No era uno entonces de los que habían salido de Jerusalén huyendo por la persecución, sino que era nativo de este lugar. Un varón piadoso según la ley, lo describen también, y que tenía buen testimonio, dice en Hechos 22:12. Era de raza judía, quien cuando el Señor lo llamó, contesta como contestaban los profetas en el Antiguo Testamento. Recordemos el caso de Samuel, por ejemplo. Él dijo, heme aquí, Señor, ¿no? Y esto en 1 Samuel lo vemos también, ¿no? Jesús le dice qué es lo que tiene que hacer a Ananías, ¿no? Que vaya donde estaba Saulo
Y, pero para esto también a Saulo le había hecho ver a través de una visión de que Ananías tendría que ir por él, ¿no? Y vamos a ver los versículos 15, leer los versículos 15 y 16 que dice así, ¿no? 15 y 16 de Hechos, ahí estamos ubicados, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿No? Esta es la orden que le da, diríamos, el Señor a Ananías, ¿no? Y luego, entonces vemos pues que Ananías, obedeciendo al Señor, va al lugar donde se encontraba Saulo. Y algo muy importante que vemos acá también, que al imponer las manos sobre Pablo, muestra, diríamos, gracia y amor cristiano. Ya le llama hermano, ¿no? Hermano. Y le explica que el Señor le había enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu, ¿no? Y el versículo 18 dice algo muy importante también, que vamos a la lectura, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Interesantísima esta parte, ¿no? Cómo obra el Señor, cómo a través de su enviado Ananías hace Bien, que él hemos recobre la cantado vista, esta canción, sea estas canciones lleno tan del bonitas y Espíritu. sobre todo Habíamos esta que visto dice, ya anteriormente heme pues, aquí, ¿no? Pablo, Y no sé cuántos o realmente Saulo estamos reconoce ya dispuestos que a escuchar el quien llamado del hablaba con Señor él era y hacer Jesús, era su el Cristo, voluntad. era el Mesías. Y ahora, ya al recibir el Espíritu Santo, pues lo que se puede ver de que hay un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, diríamos, en Saulo, ¿no? Y bueno, aquí lo que vemos es eso, un pecador, un perseguidor, una persona que estaba totalmente alejado de Dios, que estaba en Su contra, diríamos, de todo lo que era la verdad, porque Cristo es la verdad y la vida, dice. Acá, al conocer la verdad, al ver realmente quién era Jesús, al ver que era el Mesías, el Salvador, lo reconoce y se ve una conversión, pero una conversión auténtica. Y algo que esto nos enseña es de que cualquier pecador, cualquier persona, por más alejada que esté del Señor, por más pecados que haya cometido, puede experimentar, diríamos, esta conversión, puede experimentar este cambio. Pero lo que tiene que hacer es lo que hizo Saulo justamente, ¿no? Reconocer que hasta ese momento era incrédulo, reconocer que por sus pecados y maldades estaba alejado del Señor, reconocer que la única forma de ser salvo es a través de Cristo. Reconocer que Cristo es el Mesías enviado del Señor que vino para buscar lo que se había perdido, como habíamos visto, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer cuando una persona quiere realmente tener un cambio en su vida, quiere ser transformado, quiere tener la esperanza de la vida eterna. Porque sabemos que después de esta vida hay eternidad. Una con Cristo nuestro Salvador y otra en el lugar de tormento, ¿no? Y bueno, yo creo que personas conscientes, una vez que sabemos lo que Cristo ha hecho en favor nuestro, lo que vamos a querer es estar con Él por la eternidad. Pero no solo eso, podemos ver acá de que Saulo, una vez que entendió, comprendió que Cristo era el Mesías, lo aceptó como su Señor y Salvador, como decimos, él no quedó ahí, sino que, ¿qué hizo? Dice, inmediatamente después de estar 3 días sin comer ni beber y sin poder ver también, cuando fue restaurado, ¿qué hizo? Se bautizó. Y como dice pues en Hechos 2:41, así que los que
recibieron su palabra, fueron bautizados. Esto es algo que realmente nos hace pensar también, ¿no? De que no solamente uno tiene que reconocer sus pecados, no solamente tiene que reconocer que está en contra de la palabra de Dios, no solamente tiene que reconocer que Cristo es el Mesías, sino que, ahí viene, uno tiene que empezar a obedecer lo que el Señor manda a través de su palabra. Y el primer paso de obediencia sabemos que es el bautismo. Una persona que cree, que ha sido discipulada, que ha entendido el Evangelio, ha aceptado a Cristo como su Salvador, lo que tiene que hacer es bautizarse también, ¿no? Porque también en Marcos, Bien, en hemos el cantado capítulo esta 16, canción, versículo estas canciones 16, tan dice: bonitas y sobre todo esta el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿no? Entonces, esto es, diríamos, la clave, esto es la llave, si podemos decir, para entrar a la vida eterna, pero a la vida eterna con Cristo, a esa vida de esperanza, para ir a ese lugar maravilloso que el mismo Señor, después de haber hecho su obra aquí en la tierra, ha ido a prepararnos para todos los que creemos en Él y tenemos una conversión auténtica. Porque no se puede recibir el Espíritu Santo y rehusarse a formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿no? De una iglesia local a través del bautismo. Este cuerpo cuya cabeza es Cristo, como dice la palabra. Y no podemos conformarnos, no, ya soy salvo, ya acepté a Cristo, ya me arrepentí de mis pecados, y conformarnos simplemente con ser asistentes de las reuniones y cuando puedo. Cada domingo vengo, escucho el mensaje y me voy. Hermano, ¿cuándo te vas a echar? Ya, cualquier momento. No, todavía estoy viendo esto. O ya, en fin, cualquier cosa uno pone de pretexto. Pero si vemos acá, en este ejemplo de Saulo, él una vez que creyó, una vez que entendió y aceptó que Cristo es el Mesías, lo que hizo es bautizarse, ¿no? Otra de las formas, diríamos, de mostrar que nuestra fe es auténtica es obedeciendo lo que Él manda a través de su palabra. Y lo primero que Él hizo es obedecer la gran comisión, porque ahí Bien, vemos de hemos que cantado esta Él, canción, estas canciones una tan vez bonitas y que se sobre todo esta que convirtió, dice, heme aquí. lo que empezó a hacer es, después del bautismo, a evangelizar también, ¿no? Como dice en el versículo 20, enseguida predicaba de Cristo en las sinagogas, diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, demostrando pues que Jesús era el Cristo. Ahí vemos los pasos, diríamos, a seguir de una persona cuando está conociendo a Cristo, cuando realmente está convencido de que Cristo es el Mesías, cuando se ha hecho miembro de una iglesia local. Lo que tiene que hacer ahora es predicar el Evangelio. Esto hizo Saulo apenas se convirtió, ¿no? Y esto nos hace pensar a cada uno de nosotros. Y quisiera que meditemos, ¿cuánto tiempo tenemos ya de creyentes? ¿Cuánto tiempo tenemos ya de bautizados? Ahora, si el Señor nos ha llamado con el propósito de servirle, el Señor nos ha llamado para obedecerle, el Señor nos ha llamado para cumplir con la gran comisión, yo te pregunto, mi hermano, ¿cuántos hijos espirituales tienes? Porque somos una familia en Cristo. Y tenemos hijos espirituales, nietos espirituales, bisnietos espirituales. Es lo normal en un creyente porque empieza una nueva vida, el nuevo nacimiento espiritual que habla en Juan. Y por eso yo pregunto esto. Ahora, este año que ya está por finalizar, que por supuesto está pasando demasiado rápido, no sé si yo nomás creo esto. ¿A cuántas personas les has dado el Evangelio? ¿A cuántos los has discipulado? Entonces,
es para pensar un poquito. En tu vida diaria, ¿muestras que tu fe es auténtica? ¿En qué formas? ¿Cómo lo muestras? Y esta es una de las formas que estamos diciendo, ¿no? Obedeciendo. Primeramente, quizás estás conociendo el Evangelio. Quizás estás asistiendo por mucho tiempo, mi amigo, pero no tomas una decisión de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Qué estás esperando? Quizás ya lo hiciste en forma personal o ayudado por alguien que te está discipulando. ¿Y por qué no te bautizas? Vemos acá este gran ejemplo de un gran pecador, de un perseguidor de la iglesia, de los creyentes. Y si te has bautizado, ¿estás predicando la palabra de Dios? ¿O alguna vez has tenido temor de no cumplir con lo que manda la palabra por temor? Y esto es muy común. Se ha escuchado. Mira, estoy conociendo ahí unos amigos, pero ¿le estás hablando del Evangelio? No, es que tengo temor de no saber hacerlo. En tu trabajo, en tus estudios, ¿estás predicando el Evangelio? No, se van a reír de mí, me van a marginar, me van a decir el hermanito, el aleluya y cosas así. A veces sucede de que personas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos años se pasa en la universidad? Y puede darse el caso de que terminas tu profesión y alguna vez te encuentren acá alguna persona que viene a visitarte. ¿Qué? ¿Él es cristiano? Conmigo estudió todo el tiempo en la universidad y nunca he sabido que era cristiano. O he trabajado con él 10 años en tal institución. Yo nunca supe que era cristiano. Hermanos, el Señor nos va a pedir cuentas un día. Y esto es un mandato del Señor. No es una opción. No es que si podemos lo hacemos y si no, no. Es lo que el Señor manda, que prediquemos su palabra. Y es lo que hizo el personaje motivo de este estudio. Inmediatamente él empezó a predicar, ¿no? Entonces, ahora vamos a pensar un poquito también, ¿no? ¿Sabes lo que le espera a los que no se arrepienten o que su fe no es auténtica? A veces uno puede arrepentirse por alguna conveniencia personal, por emoción o en fin, tantas cosas. Y ahí pues tenemos tal vez dos versículos que pueden ayudarnos mucho, ¿no? Juan 3:36, que son bastante conocidos, ¿no? Que el que cree en el Hijo de Dios, que dice, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice ahí también? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, esto es una advertencia también a aquellos que tal vez por X motivos están postergando su decisión de aceptar a Cristo o de obedecer lo que Él manda. Tenemos que pensar en esto. Y el versículo que ya leímos también de Marcos, ¿no? Que dice algo que nos hace pensar también, ¿no? Que el que no creyere será condenado. Eso espera. Y a veces uno cree de que, bueno, todavía tengo tiempo, todavía soy muy joven, todavía voy a gozar un poquito de la vida, porque creen que la vida cristiana realmente es sacrificio. Sí es sacrificio, pero para el Señor y con gozo uno lo hace. Hay gozo en el Señor cuando uno realmente tiene una conversión auténtica. Y vamos a ver la última parte. La conversión auténtica también da resultados positivos. Saulo, vemos que inmediatamente de ser convertido, como estamos diciendo, empieza a predicar, a hablar de Cristo, ¿no?
aunque todos los judíos y todas las personas que lo veían realmente se asombraban, es decir, no, ¿qué va a ser? Este hombre que va a estar ahora predicando, jamás hubiesen creído que un perseguidor se convierta en predicador. Eso es lo que pasó también con Saulo, pero él siguió adelante. Él no tuvo, pues, diríamos, decir, no, nadie me va a creer, todo el mundo me ve mal, todo el mundo duda de mí. No, él siguió predicando y lo hacía con más esmero, hablando de que Cristo es el Mesías, tratando de convencer a los demás en lo que él ha creído y en lo que deben creer también para ser salvos, ¿no? Haciéndoles entender de que él solamente Cristo es el Salvador, él es el Mesías prometido, ¿no? Y eso es lo que vemos que hizo, pues, este personaje, que Jesús es el único que salva, quería que la gente entienda. Por lo que al ver los judíos de que realmente estaban equivocados y de que su conversión había sido auténtica y que ya no lo podían callar, ¿qué hacen? Buscan la manera mejor de callarlo, pero callarlo para siempre, matarlo, ¿no? En otras palabras. Entonces, ahí vemos también de que los hermanos, ¿qué hacen? Lo ayudan a escapar. De noche, en una canasta lo meten y por el muro lo descuelgan. Ahí es lo que encontramos también. Vamos a leer tal vez estos versículos en esta parte. Los versículos del 23 dice: pasando muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, ¿no? Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche, ¿no? Para matarle. Entonces los discípulos, tomando de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Lo ayudaron a escapar, ¿no? Descolgándolo por el muro de noche, ¿no? Se sabe de lo que hizo Cristo en la cruz. Se sabe ahora de lo que hizo Saulo al conocerlo, pero hay algo que no se sabe, muchas cosas a ciencia cierta, como por ejemplo, no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo estuvo en Damasco. Los comentaristas no lo dicen, pero dicen que en el tiempo que estuvo allí también pasó parte de ese tiempo en Arabia, ¿no? Y después de esto, de que escapó, él fue a Jerusalén. Pero en Jerusalén, peor, la cosa fue peor porque nadie creía en él. Por supuesto, si ahí lo conocían más que nadie, habían visto todo lo que él había hecho. Entonces, no creían en él, los discípulos de Cristo no querían acercarse a él, le tenían temor, pero aquí la persona de Bernabé le ayuda, ¿no? Bernabé habla entonces en favor de él, les explica, diríamos, a los creyentes todo cómo había sido su conversión camino a Damasco, cómo había predicado después que fue convertido, y de esta forma ya fue aceptado por los creyentes. Y eso fue lo que ayudó, diríamos, para que sea aceptado ya por las personas que creían en Jerusalén, ¿no? Y él seguía predicando denodadamente, él seguía hablando. Para esto el Señor lo había llamado, como habíamos dicho, como el Señor mismo le dice a Ananías, y él está cumpliendo con esto, ¿no? Y por eso que cuando los judíos pues vieron de que era imposible, también otra vez quisieron matarlo, y por eso es de que los hermanos allá lo llevaron ya fuera, ¿no? Lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Damasco.
lo llevaron, porque vemos que también el seguir a Cristo y el hacer lo que Él manda no es fácil. Sabemos de que va a haber dificultades, sabemos que va a haber oposición, que va a haber críticas, que ha habido y hay persecución. Claro, gracias a Dios acá no tenemos persecución, pero ¿qué tal si pensamos en el oriente? ¿Cómo están los hermanos por allá? ¿Qué pasa si a un hermano le encuentran un papelito nomás así, que hable de la palabra de Dios? O que le encuentren con la Biblia. A la cárcel. Allá hasta si saben un lugar donde están reunidos, pues cierran las puertas y los queman. Pero hay algo muy importante, ¿no? De que de esta forma no se puede callar el evangelio. No se puede hacer que no se siga predicando. Nadie pudo callar a Pablo y nadie podrá impedir de que el evangelio avance. Con persecución o en calma, pues siempre el evangelio avanzará, ¿no? Pero algo muy importante que vemos acá también, de que al convertirse el mayor de sus perseguidores, en la iglesia hubo tranquilidad. Hubo, como dice, pues, tras la tormenta viene la calma, ¿no? Tiempos que fueron, pues, usados para que los hermanos se concentren en seguir al Señor, en vivir con temor al Señor y hacer lo que Él manda, crecer más espiritualmente, ¿no? Eh, Esto no solamente en este lugar, sino que siguió avanzando por toda Judea, Galilea y Samaria. Qué interesante, diríamos, cómo obra el Señor. Dios hacía que aumente, pues, considerablemente el número de creyentes. En su misericordia, el Señor siempre va a estar haciendo que el Evangelio avance. Y podemos ver en nuestra iglesia pandemias, problemas y todo lo que hay, pero sigue creciendo. Se sigue teniendo frutos del Evangelio. Gracias que hay hermanos que están constantemente llevando el Evangelio a personas. Gracias a esas personas que están discipulando, que están evangelizando. Y gracias también a aquellas personas que nos visitan buscando al Salvador, buscando al Mesías. Y vemos que de todas formas Cristo obra, ya sea en forma personal o directa o a través de personas. Él, en su misericordia, nos utiliza, siendo todopoderoso, pudiendo hacerlo Él, porque Él tiene el poder y tiene todo el dominio, la autoridad, pero quiere utilizarnos a nosotros, a pesar de que no somos dignos ni merecedores, pero quiere que seamos instrumentos de bien en sus manos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a ser usados por Él? ¿Cuántas veces quizá el Señor nos envió? Habla a esa persona. ¿Cuántas veces hemos pasado tiempo con personas y el Señor nos está diciendo, y alebraste el Evangelio? Y no lo hacemos, por temor o por cualquier cosa. Pero debemos hacerlo, porque es el mandato del Señor. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Has obedecido al Señor? ¿Has tenido una conversión auténtica? Y luego estás obedeciendo lo que Él manda. ¿Estás evangelizando? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué no evangelizamos? ¿No hay a quién? ¿Cuántas personas en nuestro entorno familiar todavía no son creyentes? ¿Cuántos de nuestros compañeros de trabajo, vecinos o del lugar donde nos encontramos no son creyentes? ¿Y a cuántos de ellos les has hablado del Evangelio? Y mejor piensa, ¿a cuántos te falta hablar? ¿No? Es para pensar en esto, ¿no?
Y tal vez pensando en este personaje, ¿en qué formas estás imitando a Saulo? ¿Lo estás haciendo? Analiza tu vida. Es para pensar y es un desafío realmente este tema y que nos ayude pues realmente a pensar cómo estamos y a pensar si en nuestra conversión, primeramente los que somos cristianos, si ha sido auténtica, si nuestra fe es verdadera, porque si es verdadera tenemos que hacer lo que Él manda, ¿no? Y bueno, pensar en qué formas aplicarlo a nuestras vidas este tema, ¿no? Pensar, por ejemplo, de que la salvación, a veces hay personas que dicen, es que yo estaba buscando a Cristo por acá, por allá, hasta que lo encontré. Pero si nosotros nos ponemos a pensar bíblicamente, en la salvación el que toma la iniciativa es Dios, porque Él nos amó primero, dice su palabra, ¿no? En 1 de Juan 4:19 es muy importante que pensemos nosotros en esto, ¿no? Y porque Él envió a su Hijo para que haga su obra redentora en favor nuestro y nosotros podamos tener esta esperanza cuando lo conocemos y lo aceptamos, ¿no? También diríamos, en cuanto a la salvación, es por gracia. Muchas veces la persona cuando le habla del Evangelio es, sí, pero primero voy a dejar esto, voy a cambiar el otro, voy a ordenar un poco mi vida, después ya vengo. Quiere uno hacer cosas para merecer la vida eterna. Pero sabemos que la salvación es por la gracia de Dios. Por eso es de que, como estamos viendo, el Señor perdona al pecador por más pecados graves que haya tenido. No hay pecado de que Él no pueda perdonar, ¿no? Si la persona se arrepiente, pero si se arrepiente de verdad también, ¿no? Y la verdadera conversión también tiene que mostrarse, como se dice, con hechos, hechos y no palabras, como dice la Biblia, ¿no? Esto es algo que debemos tener en cuenta. Debemos que tener en cuenta lo que dice la Biblia también. Por sus frutos los conoceréis, dice en Mateo, ¿no? 7:16. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿estamos dando frutos nosotros también? ¿Frutos espirituales? Se muestra en nuestra forma, diríamos, de obedecer a Dios. Y si nosotros realmente nos hemos arrepentido de verdad, tiene que mostrarse en nuestra vida diaria, mostrarse en hacer lo que el Señor manda. Y cuando uno se hace miembro de la iglesia a través del bautismo, firma esta hojita de compromiso, la clase de compromiso, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué cosas allí prometieron hacer para el Señor? ¿Y lo firmaron todavía? ¿Lo estamos haciendo alguna de ellas? Es para meditar, ¿no? Y bueno, para concluir lo que diríamos, pues que a través de Cristo, Dios convierte a sus enemigos en amigos, ¿no? Y cuando uno se arrepiente de verdad, aunque sus pecados sean pues rojos como la grana, dice, los va a emblanquecer como la lana, ¿no? Es algo muy importante y cuando uno tiene una fe auténtica, tiene que mostrarlo obedeciendo al Señor. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, mostrada cada día en nuestras vidas, Señor. Porque no siendo dignos ni merecedores de nada, tú siempre nos cuidas, nos proteges y eres fiel a pesar de nuestras infidelidades, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia cristiana vida, por cuidarla, protegerla y sabemos que lo harás hasta el día que tú vengas por ella, Señor, porque así tú nos has prometido
Como hemos visto en este estudio también que tú proteges a tus escogidos. Tú dijiste que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y debemos creer en tus promesas. Y en tu palabra hay muchísimas promesas que nosotros no solamente debemos conocerlas, sino saber de que son realidad en nuestras vidas, Señor. Padre amado, gracias te damos por este estudio. Gracias, Señor, porque semana a semana tú nos alimentas espiritualmente. Gracias, Señor, por los que están obedeciendo, asistiendo, capacitándose a través de la escuela bíblica y de diferentes estudios en forma personal también. Gracias, Señor, y ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos enseñas y nos mandas. En nombre de Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén.